continuación, Proverbios capítulo 22. Leemos versículo por versículo y vamos teniendo alguna explicación al respecto. Hemos dado el título de este proverbio como los resultados de un andar en integridad, y estimo que eso es lo que nos está mostrando la lectura de este proverbio. Y comienza el versículo primero hablando justamente del testimonio del creyente, porque dice el versículo 1: de más estima es el buen nombre de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, el testimonio es de un valor que no tiene valor material, es un valor espiritual. Y qué bueno que los creyentes tengamos acceso, por la gracia del Señor, a tener un testimonio de vidas nuevas. El Señor ha obrado en cada uno de nosotros, y más allá de que ha dispuesto su palabra para que nos alimentemos de ella, la aprendamos, la pongamos en práctica, también contar con la asistencia de Dios para que esto sea una realidad, y en su guía, en su dirección, y en la constante oración al Señor, se verifique esta novedad de vida. Y es un privilegio para el creyente esto así, y también servirá seguramente para que los demás aprecien lo que es vivir en el Señor. Y no cabe duda de que esto es así, porque hemos comentado por allí en otras oportunidades que lo que para nosotros es común, conducirnos de la manera que nos conducimos en la iglesia del Señor o en nuestra vida habitual, por allí en el vecindario y en los chicos en la escuela, etcétera, en los lugares de trabajo, impacta la manera de ser del creyente, la manera en que piensa, la manera en que actúa, la manera en que habla. Y eso es una riqueza, ciertamente, y es lo que resalta aquí y causa, como decimos, ese impacto en aquellos que no conocen al Señor. Y bueno, que esto sirva de aliento, para que también ellos busquen al Señor, ¿verdad? Más allá de la bendición que esto acarrea también al creyente. Así que más valioso que el oro y que la plata y que cualquier riqueza material son estas cosas. Dice el versículo 2 que el rico y el pobre se encuentran, y a ambos los hizo Jehová. Así que, claro, ciertamente todo ser humano, esto también es bueno tenerlo en claro, somos procreación del Señor. No significa en el pasaje que leemos que cada persona es hecha por Dios nuevamente, reiteradamente, cada vez que nace un ser humano. Sabemos que la Biblia nos enseña que creó allí aquel primer hombre, Adán, del cual salió la mujer a través de una costilla de Adán, y fue presentada allí aquel matrimonio de la cual procrearían el resto de la humanidad. Así que somos procreación de Dios, pero acá resalta de que pueden haber estas dos condiciones tan opuestas: rico y pobre. Y bueno, podríamos explayar un poco en cuanto a qué es ser rico y qué es ser pobre.
uno lo ve en forma directa por una cuestión material de capacidad económica. Pero no, justamente estamos hablando de las capacidades o cualidades que puede obtener el creyente en una riqueza espiritual, y que va a ser mucho más valedera que una material. Y el pobre, como dijo el Señor, siempre los habrá, pobre espiritual, pobre material, y qué bueno es que la pobreza material puede cambiar con más sencillez que la pobreza espiritual, algo más difícil, ¿no? Pero el Señor tiene recursos para trabajar en esto, pero están allí las dos opciones, el rico y el pobre. Que el Señor nos bendiga a ser ricos en el Señor, espiritualmente. El versículo 3 es muy interesante lo que nos muestra allí, porque dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quién es el avisado? ¿Quién es el simple? Son los dos actores aquí, ¿no es cierto? Bueno, el avisado es el que está atento, es más, hasta tiene una capacidad por causa de esa atención y conocimiento de las cosas también, ¿no es cierto? El simple dice que viene el daño, el mal, y lo recibe de lleno. El simple sería el caso del distraído, y ciertamente en este tiempo hay mucho para hablar de esto, ¿no? En cuanto a las distracciones que hay en esta sociedad que vivimos, y se presentan de una manera tal que incluso afecta a los creyentes en la iglesia del Señor. Y no nos vamos a poner a hablar punto por punto de todos los elementos de distracción que hay, porque los más sutiles, los más comunes quizás de la vida cotidiana, puede ser el mismo exceso en el trabajo, en estudios, bueno, ni hablar de los electrónicos, produce distracción. Y en esa distracción los sucesos acontecen de todas formas. Y en esa distracción, bueno, nos podremos cruzar con algunos de estos inconvenientes y ser afectados, y muchas veces afectados severamente. Me gusta mucho el pasaje que habla acerca de esto en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, que está hablando allí el Señor al profeta, figura allí como el deber de la atalaya. ¿Quién es el atalaya? Justamente es esa torre allí que se construía donde estaba un guardia. ¿Y qué estaba haciendo el guardia? Y miraba. ¿Y qué tenía que ver? Y si se acercaba el peligro, dice la espada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dar aviso al resto, al pueblo, etc., ¿no? Notoriamente, el Señor se lo dirige después en esta explicación, se lo dirige al profeta, que el profeta era un atalaya y tenía una responsabilidad de velar y de ser el guardia de lo malo si se acercaba el mal, la espada, para dar aviso. Y eso también nos toca de cerca a nosotros, poder estar en el atalaya, siempre observando, para ver qué sucede a nuestro alrededor y poder detectar con la ayuda del Señor cuando algo no es correcto, cuando algo es nocivo, algo que va a traer malos resultados, malas consecuencias, y ser alertados. El Señor seguro que va a brindar su alerta. La dificultad está en nosotros en poder apreciarlo, observarlo, oírlo. Mucho está en su palabra mismo,
su trabajo espiritual sigue presente en cada momento, pero muchas veces nuestra distracción puede ser que esto pase por alto y recibamos el mal, y el Señor nos quiere alentar a ser avisados, a ser atentos, ¿no? Y cuanto más en estos tiempos complejos que nos toca vivir. Y podemos ser afectados personalmente cada uno de nosotros, y peor aún ser afectados también los que nos rodean, aquellos que están a nuestro cargo, o que también están esperando de nosotros una actitud que también los afecta a ellos, ¿no? Luego dice el versículo 4, pasamos, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que esta riqueza podemos decir que viene del Señor, y también es un producto de una vida de humildad en el temor del Señor. Creo que esto también podríamos darle cierto paralelismo a lo que nos dice allí el Salmo 128, ¿verdad? Que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que es el que anda en sus caminos, el que le obedece, que conoce al Señor, busca conocerle y obedecerle. Y de allí en más despacha el Salmo todas las bendiciones que vendrán acarreadas en resultante, ¿no? Como lo que será la vida familiar, ¿no? Los cónyuges allí, padre, madre, los hijos, y todo en una bendición expresa allí el Salmo, debido a ese temor al Señor, ese respeto reverente, querer honrarle, obedecerle, y el Señor va a obrar en bendición en pos de todo eso. Así que riquezas, honra y vida, eso como remuneración, como dádiva del Señor por una actitud hacia Él, y eso puede disfrutar el creyente también de estas cosas. Dice: espinos, el versículo 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Y bueno, esto también es un consejo adecuado, ¿no es cierto?, para tener en cuenta a aquellas personas que pueden estar vinculadas con hacer el mal, perversión, y que incluso menciona otros pasajes como 1 Corintios 5, que habla allí de alguna infiltración o persona que se acerca a la iglesia del Señor, y que dice allí el pasaje: diciéndose hermano, tiene estas actitudes perversas, o sea, de generar mal, de gozarse de eso, porque eso es perversión, ¿no? Aquellos que producen mal y se gozan en hacerlo, ¿no? Y dice que diciéndose ser hermano, dice que hay que alejarse. Es más, hasta ahí en el pasaje dice que hay que sacarlos de la congregación, ¿no?, a los tales, Así que el que guarda su alma se alejará de ellos, y tenemos que tener cuidado también con aquellos que nos acercamos o se acercan a cada uno de nosotros, amistades, y qué calidad de personas son con las que compartimos algunos tiempos de nuestra vida. El versículo 6 es sumamente elocuente y mucho se ha hablado de esto, ¿verdad? Creo que lo sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño. Qué responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, uno ve en primera instancia que esto puede estar dirigido a los padres, seguramente, de los niños. También quizás sean dirigidos a los maestros de escuela bíblica, que con tanto esfuerzo, entusiasmo trabajan sobre los chicos, ¿no?, para
llevarlos al conocimiento de las cosas de Dios. Pero fundamentalmente podríamos decir que en los padres los padres creyentes, ¿no? Está esta responsabilidad sin igual, esta responsabilidad virtuosa, me atrevo a señalar, de instruir a los niños. Pero qué bueno es que analizar de qué dependerá todo esto, porque si hay que instruir, el que instruye primero debe instruirse, ¿verdad? Es una cosa totalmente lógica y razonable. Y el Señor ha dejado todo este compendio bíblico para que su palabra sea analizada, sea apropiada, ¿no? Puesta en práctica y compartida con los niños. No cabe duda que también un pasaje de referencia es lo que nos dice el Deuteronomio en el capítulo 6, ¿no? A partir del versículo 4, allí que se manifiesta la persona, la unidad trina que tiene Dios, y de el amor que hay que tener al Señor, ¿no es cierto?, con todo el corazón, el alma, las fuerzas, etcétera. Principio básico y fundamental. Pero después dice que la palabra de Dios tiene que estar por encima de todo, por arriba de todo. O sea, es ser dispuesta con la importancia que ella tiene, y de esa manera ser apropiada, y de esa manera fue transmitida también a los niños. Por eso dice que hablarás de ellas al levantarse, al acostarse, al andar por el camino. O sea, es cotidiano tener presente siempre el mensaje de Dios en cada oportunidad, en cada situación. Y eso es algo muy bueno que impactará en los chicos. No cabe duda también que no solo en un aspecto familiar o como los padres, sino que también hacíamos mención de lo que es los maestros de escuela bíblica, pero también en la responsabilidad de los padres, en la responsabilidad de la comunión con la iglesia del Señor. Y esto es no solo una responsabilidad, sino una necesidad que tenemos todos. El medio que dejó el Señor para que nos desarrollemos es justamente la iglesia del Señor. Y la comunión con ella es fundamental. Pero una comunión con una práctica elocuente. Y me estoy refiriendo básicamente a lo que es la concurrencia cuando estamos reunidos en la casa del Señor, donde somos bendecidos sin lugar a dudas, donde participar cada vez que participamos de una reunión, el Señor siempre tiene algo para hablarnos, para comunicarnos. Una vuelta hace muchos años viene a mi mente, un hermano me confrontó con esto, un hermano muy querido, apreciado, y me dijo: mira, cada vez que vos no venís a la reunión, te perdés algo que el Señor tenía preparado para vos. Y ciertamente caló en mi corazón. No seguramente andaría flojo en aquellos tiempos para venir a las reuniones, ¿no? Y el hermano me llamó la atención, y la verdad son esos mensajes que uno escucha y no se le borran más de la mente, ¿no? Y ciertamente encuentra en el transcurrir del tiempo que es una realidad, es una bendición. O sea, el hecho de faltar a la reunión tendría que ser por causa de fuerza mayor, no por una cosa por allí que puede ser algo simple, porque hay cansancio, porque, bueno, estuvimos muy ocupados todo el día, o etcétera. Cuántas cosas pueden ser que se pueden resolver, igualmente sobrellevar, y acudir a la reunión. Y acudir a la reunión en forma familiar, cuanto más también. Vamos a ser bendecidos, no cabe duda. Así que tener presente, instruye al niño en su camino. Y lógicamente los niños maman, aprenden estas cosas.
Y seguramente la influencia de todas estas cosas, de las familias, sumado a la iglesia, a la familia espiritual, obrará en el chico para que conozca al Señor y lo conozca a temprana edad, y tome la buena decisión, porque no cabe duda que está ligado en forma directa a la decisión personal de cada persona. Así que es un buen consejo, una buena directiva, instruir al niño con todo lo que está a nuestro alcance para hacerlo, ¿no? Luego dice el versículo 7, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y bueno, son las diferencias esto que acontecen en la sociedad que vivimos, lamentables, ¿no? Donde de golpe por tener una capacidad económica se quiera parecer mayor a aquellos que no la tienen, en este caso a los pobres. Pero también viene bien el consejo de el que toma prestado, queda de una vinculación incómoda con aquel que prestó, porque de golpe, bueno, hay que devolverlo prestado y ahí la cosa se resuelve, pero no deja de ser una situación que muchas veces tiene su incomodidad, pero que el Señor nos ayude también en esta situación y que no nos sea necesario tener que encontrar la solución a los problemas pidiendo prestado, ¿no? Ahora, el versículo 8 también tiene un mensaje muy elocuente, porque dice que el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Bueno, de hecho que iniquidad, hacer cosas mal, hacer cosas fuera de ley, eso viene de inicuo, ¿no es cierto? Aquel sin ley que hace lo que bien o lo que mal quiere, en realidad, porque es hacedor de cosas malas. Y dice que incluso lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Y ahí está el principio muy interesante que los creyentes tenemos que tener presente, porque más allá de que el creyente no va a estar vinculado a andar sembrando iniquidad, ¿no es cierto? Porque eso está muy mal, pero sí es interesante el principio de siembra y cosecha, porque se cosecha lo que se siembra, Supo referir el mismo Señor, ¿no es cierto?, que haciendo mención de otro caso en cuanto a que de los espinos no se cosechaban higos, ¿no es cierto?, y de la zarza se vendimiaban uvas, ¿no? Porque cada planta da el fruto que está preparada para dar, ¿no es cierto?, ¿no? Y de la misma manera una semilla que se siembra da el fruto para la cual está preparada, ¿verdad? Así que es siembra cosecha. Y eso nos tiene que llamar la atención a evaluarnos personalmente. ¿Qué es lo que estamos cosechando acorde a nuestra siembra? ¿Qué es lo que cosechamos en función de nuestra manera de proceder? ¿Qué resultados está dando? Y esto se manifiesta o se pone de manifiesto en cualquier área de nuestra vida, sea en lo laboral, cuanto más en lo familiar, en la iglesia del Señor, si se quiere. Todo lo que hagamos va a tener un resultado, porque lo que sembramos cosechamos. Entonces, si nuestra visión es adecuada, tenemos que observar los resultados que dan nuestros procedimientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y eso nos va a dar una mirada clara de cuáles están siendo los resultados. Si ciertamente nosotros estamos en una buena intención de hacer ciertas cosas, pero no dan los resultados que nosotros pensamos, es porque algo está fallando. Y ahí tiene que estar nuestro llamado de atención, nuestra evaluación personal, para cambiar. Porque las cosas que vienen del Señor,
de lo cual nosotros somos afectados de una forma directa por ser sus hijos, los resultados tienen que ser buenos, tienen que ser favorables. Y si no lo son, es porque está habiendo falla y porque seguramente estamos fallando nosotros. Así que ahí tiene que estar la confrontación con nosotros mismos para poder decir, bueno, esto no está en su correcto orden, lo tengo que modificar y volver a la carga, poner en práctica y observar los resultados. Así que muy interesante principio, diríamos acá, de siembra y cosecha. Versículo 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Lógicamente que el Señor se agrada y bendice una actitud como la que es dar de lo que tenemos a los necesitados, una obranza en misericordia, que es cuando tenemos una capacidad poderla compartir con aquellos que son incapaces, ¿no es cierto? En este caso, como es darle de comer a alguien necesitado. El versículo 10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Claro, el escarnecedor, ahí está, el que genera pleitos, problemas, contienda. Su actuación es para generar conflicto. Bueno, dice que el consejo es que debemos echarlo fuera o no acercarnos a ellos, no compartir, ¿no es cierto?, con ellos semejante situación desagradable. El versículo 11 dice, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Y esto nuevamente enfoca al testimonio del creyente, de tener un corazón limpio, porque eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Pero también ha acomodado nuestro pensamiento, nuestra mente, para que nuestra manera de pensar sea adecuada, nuestra manera de actuar sea adecuada, y se verifica, todo eso es visible. Y las personas con las cuales compartimos se agradan de ver esas cosas en cada uno de nosotros, así que es para la gloria del Señor también que esto sea una realidad en nuestra vida, limpieza de corazón, la gracia de sus labios, la forma de hablar, todo eso impacta en aquellos que nos rodean, ¿no? Versículo 12 dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Así que está bien el concepto de la ciencia, que el Señor apoya, la buena puesta en práctica de las capacidades mentales de las personas para generar cosas buenas, ¿no? Qué lástima pensar que como así se diseñan muchas cosas buenas, también se diseñan muchas cosas malas, ¿no? Cosas para la guerra, bombas, etcétera. Pero también el concepto de ciencia en la escritura está ligado al conocimiento, ¿no? Que Dios vela para que adquiramos conocimiento. Y no solamente conocimiento espiritual por lo que está en su palabra, sino que nos capacitemos en todas las cosas que tienen que ver con la ciencia de este mundo, ¿no? Desde que vamos a la escuela y nos proyectamos en los estudios, ¿no? Y eso es bueno que suceda, y es para alentar a los chicos, a los jóvenes, a que estudien y se capaciten, para que obtengan conocimiento, porque el conocimiento siempre va a ser útil. El conocimiento bíblico es muy útil, pero el conocimiento también de los estudios seculares también es muy útil porque brinda capacidad, y eso hace mucha falta en estos tiempos. Así que nos hace una mención a esto, ¿no? Versículo 13 dice el perezoso, el león está afuera,
seré muerto en la calle. Claro, si está el león afuera no va a salir, se va a quedar en casa, ¿no es cierto? Pero más allá de este detalle, siempre la mención del perezoso, o sea que el Señor acusa de alguna forma, disiente con la pereza. El creyente no debe ser perezoso, debe ser todo lo contrario, una persona activa, una persona que está dispuesta a la labor, a las distintas labores, de toda índole. Justamente, vean, hablábamos recién del estudio, y todos los que estudian todavía están en los tiempos de estudio, los chicos particularmente. La pereza juega en contra. Hay que quitar la pereza, hay que sacarla, erradicarla, para estudiar, para trabajar, para llevar nuestra vida adelante, sin pereza, porque la pereza en varios pasajes está alertándonos de las malas consecuencias que acarrea el ser perezoso. Así que esto estaba en el versículo 13, pasamos al 14, dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. La mujer extraña, también muy referida en muchos pasajes de la Escritura, de hecho que es una mujer que no conoce al Señor, que tiene malas intenciones, malas actitudes, muchos calificativos cabrían allí, y el consejo es directo, de no acercarse. Es más, el Señor dice que cuando está airado, estuviera airado, aquel contra el cual, el hombre de pecado, el Señor está airado con el hombre de pecado, la ira de Dios está sobre él, nos dice allí el pasaje en Juan 3, ¿no? Al final. Así que, claro, en la sociedad que vivimos, en este mundo, se ha tornado muy común esto, ¿no? De la caída de hombres con mujeres, y también de mujeres con hombres extraños, ¿no? Que caen en la inmoralidad y en cuantas cosas desagradables y cuantas afecciones desagradables, afectando hijos, matrimonios y cuantas cosas, ¿no? Así que a tener en cuenta también este punto. Dice el versículo 15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este también es un punto interesante, porque está hablando de una característica por allí en la simpleza de un muchacho. Notemos la expresión, ya no está hablando de un niño, está hablando de un muchacho, de un chico que ya se está criando, quizás a nivel de un adolescente, pero dice que entonces, claro, en esa edad es muy común que aparezca esta necedad, es común, de no ver lo que es correcto, inclinándose por allí a cosas que no son correctas, y bueno, pero aparece en escena la vara de la corrección. Y acá la vara no está refiriendo, en este caso no está hablando de alguna forma de vara como en otros pasajes donde hay que hacerle un castigo físico a un chico, porque para nada es aconsejable ya a una edad como podría ser la adolescencia andar generando algún tipo de castigo físico. Pero ¿en qué representa acá la vara de la corrección? Está hablando de algo recto, de lo que es correcto, para poderlo exponer ante lo correcto cuando está cometiéndose una equivocación, un error. Por eso, volviendo a lo que leíamos en los primeros pasajes, no cabe duda que la asistencia mayor que tenemos los creyentes va a ser la de la palabra de Dios, y poder confrontar a los chicos con la palabra de Dios.
porque nosotros podemos transmitir el mensaje y tiene autoridad si lo decimos con respaldo de lo que decimos, conforme a lo que practicamos, a lo que es una realidad en nuestra vida. Eso es autoridad. Pero cuanto más cuando está la autoridad de lo que dice la palabra de Dios, y cuando hay ese respeto, ese temor por la palabra de Dios en la familia, en este caso, todo el mundo calla la boca, porque Dios es el que dice. Entonces ahí, en ese respeto, en esa referencia, se corrige. Esa sería la vara de la corrección. Por eso no cabe duda de que es menester la oración constante de rogar al Señor su ayuda, ¿no es cierto?, para que tengamos esa sabiduría necesaria de parte de Dios para poder corregir a los chicos, ¿no?, en todas sus edades. Por eso dice, la vara de la corrección la alejará de él, hablando de la necedad, ¿no? Versículo 16 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Claro, una mala actitud va a tener consecuencias, y esta es la consecuencia que nos dicta el pasaje, ¿no? Oprimir a un pobre está mal visto por Dios, y no cabe duda, ¿no es cierto?, y tendrá sus consecuencias obrar de esa forma. No va a ser así, evidentemente, cuando se trata de los creyentes. No actuamos en estos términos. Luego está toda una división en nuestras Biblias, preceptos y amonestaciones. Vamos a pasarlo rápidamente porque se nos ha ido el tiempo. Dice en el versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy, a ti también. Así que, lógico, acá podemos referir en estos tres versículos que hemos leído acerca de la palabra del Señor. Dice, inclina tu oído y oye, estar atentos al mensaje de Dios. Porque dice boca de los sabios, y qué sabiduría mayor es que de la boca y de nuestra boca salga el mensaje de Dios, y poder estar atento a ese mensaje que va a traer tan buenos resultados. Y básicamente dice en el versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová, algo que nos va a sostener siempre. Si confiamos en el Señor, es parte de la fe, ¿no es cierto?, creer y confiar en el Señor, y cuanto más cuando estemos pasando momentos difíciles, tener presente en el recuerdo la palabra del Señor, que nos anima, nos alienta para poder llevar adelante todos nuestros haceres, nuestras dificultades, inclusive tener confianza en el Señor. Dice el versículo 20, no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Pregunta. Y ahí está también otra resultante, porque la palabra incorporada en nosotros también es transmitida a aquellos que comparten con nosotros las distintas áreas de nuestra vida, y eso resulta en bendición. Luego, a partir del versículo 22, hay una lista de preceptos que lógicamente son de tener en cuenta.
pero que de ninguna manera forman parte de un creyente, porque dice no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Pero hacemos un paréntesis para mencionar cosas tan elocuentes en cuanto a algunas que están distantes de los creyentes, como es esto de aprovecharse de los pobres, etcétera, tan mencionado en varias oportunidades en el proverbio. Pero dice no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras. Eso significa que tenemos que tener cuidado con, nuevamente, está haciendo alerta de que con quienes compartimos nuestras áreas de vida, porque lo que siempre va a ser la compañía entre creyentes, va a ser lo más adecuado en cualquier edad y en cualquier tiempo. Es feo escuchar por allí que las personas o algunos creyentes se llevan mejor con la gente del mundo que con los creyentes. Eso está mal. Generalmente podemos decir que el que está fallando es aquel que opina de esa manera. Nada mejor para un creyente que otro creyente, y debe ser de esa forma. Pero no cabe duda que también las cercanías con otras personas van a influir en nosotros, positivamente o negativamente, y la Biblia nos quiere alertar acerca de esto. Cuidado con quien compartimos nuestros tiempos de amistad, porque la influencia va a estar, positiva o negativa, y el Señor nos quiere alertar para que tengamos cuidado con quién nos acercamos en el vínculo de amistad o de compartir de alguna manera nuestro tiempo. Dice después, versículo 26, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y acá está hablando de una responsabilidad, de un compromiso, de lo que se dice y lo que se compromete a hacer se cumpla, se haga. Y si no, es mejor no hacerlo. Si no estamos en la capacidad de cumplir, mejor no comprometerse. Pero no obstante, dice al final de los pasajes que hemos leído, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Y esto nos hace acordar por allí a un José, a un Daniel, que demostraron su solicitud para hacer el trabajo, los diversos trabajos. Dios lo bendijo y fue visto justamente por los reyes, y los pusieron allí en altos cargos, en alta estima, ante las personas, por causa de su solicitud. Y eso sigue vigente al día de hoy, y cuanto más en los creyentes, que pueden adquirir capacidad y estar en la asistencia del mismo Dios para llevar adelante sus responsabilidades, sus trabajos, sus quehaceres en todas las áreas de vida. Así que ser solícitos, no estará delante de baja condición, no será visto de baja condición, sino con una condición alta, real, ¿no? Y de estima. Así que el Señor nos bendiga en todos estos pensamientos que nos ha traído el proverbio, y que enriquece también nuestra vida espiritual. Que el Señor nos siga bendiciendo.